presentar a los paneles. Yo soy Arturo Chervosky, soy el director ejecutivo de Santander Universidades de Banco Santander, el director general de Universia en México, y tengo el gusto y el honor de estar moderando el día de hoy este gran panel intitulado Desarrollo de Talento, Inteligencia Artificial como herramienta de productividad para la fuerza laboral en México. Y la verdad es que me enorgullece mucho porque traemos a un verdadero panel de estrellas, de personas que saben muchísimo del tema, que tienen mucho que aportar del tema. Inclusive somos los ganones de las complicaciones en la agenda, porque hasta una de nuestras conferencistas magistrales, y empiezo por ahí presentándola, Diana Gómez, directora del sector público y de educación de Microsoft, está con nosotros en el panel. Diana, bienvenida. También está con nosotros Vladimir Valdés Pérez Núñez, que es el director general de bachillerato de la SEP. Vladimir, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos acompaña también Cecilia Bañuelos Barrón, que, a ver, antes de decir en dónde está en el gobierno federal, tengo que decir que primero y antes que nada es una gran investigadora del CINVESTAB, pero además de ser gran investigadora del CINVESTAB y precisamente trabajando en estos temas, también es la responsable del sector de innovación de la Secretaría de Economía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Héctor Ceballos, director de Living Lab y Data Hub del Instituto para el Futuro de la Educación, del Tecnológico de Monterrey, y otros que están muy metidos en estos temas, trabajando arduamente con nosotros. Y está también Miriam Karina Plazola Alcántar, que es la directora de Administración de Proyectos de Benchmark Technologies de Mastercard. Así que muchísimas gracias a todos por estar acá. Tema que nos traen a todos. Entonces, si les parece, yo traigo un par de preguntas que les quiero hacer y les quiero ir dando la palabra en la forma que puedan, probablemente empezando con Diana, y a nombre de Diana pido una disculpa anticipada. Ella se los va a decir, si no acabamos para las 2 va a tener que salir corriendo, pero agradecemos mucho que pueda estar con nosotros. Entonces, déjenme plantearles una primera pregunta. ¿Puedo poner un contexto general? Sabemos que el tema de la inteligencia artificial no es que va a cambiar. Ya cuando a mí me lo empiezan a poner en futuro me pongo grave. Creo que el secretario Delgado, citando a alguien del Colegio de Bachilleres, a una estudiante del secretario de Bachilleres, lo dijo muy bien, ya no es el futuro, es el presente. Y entonces hablar de que va a cambiar, no, está cambiando, ¿no? Y está cambiando por un lado, el mundo del trabajo, y está cambiando por el otro lado, la educación en todos los niveles, y lo está haciendo de manera acelerada. Y es lo que nos trae aquí todos conjuntos, es lo que hace que el auditorio esté lleno. Entonces, déjenme plantearles en ese contexto este reto. Y va así, para abrir esta conversación me gustaría que pensemos en nuestro contexto actual y en el desarrollo acelerado de la tecnología. Hoy en día la inteligencia artificial es una realidad y en algunos ámbitos es hasta indispensable utilizarla. Si no la estás utilizando, ya estás teniendo rezagos en productividad, en lo que estás haciendo, ¿no? En ese contexto, y para esta primera reflexión, yo les pediría unos 4 o 5 minutos a cada uno. Nos gustaría mucho desde su perspectiva y entendiendo que además parte de la riqueza de este panel es que hay sector público, sector académico y también empresas, ¿no? Desde su perspectiva tan variada, ¿a qué retos se están enfrentando las instituciones de educación superior al tomar las decisiones de incorporar las herramientas de inteligencia artificial para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje y la formación de nuevos perfiles profesionales? Diana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Para mí es la verdad un honor estar aquí. Lamento mucho que un poco por los tiempos y las agendas ya no pude tener la conferencia magistral, pero me honra estar en este panel. Entonces, bueno, pues si quieren empezamos y un poco tal vez, ¿no?, tomar un poco la conferencia que de alguna manera iba yo a dar. Bueno, pues como dijo también el secretario, ¿no?, y era un poco, yo decía, ya me la está espoleando mi presentación porque había muchas cosas que incluso algunos ejemplos que iba yo a utilizar. La inteligencia artificial ya está, ¿no? Y esto nos da esta como reflexión, ¿no?, de que cada vez que hay esta innovación y estos cambios tecnológicos, ahí tenía yo una gráfica en donde se muestra cómo el Producto Interno Bruto del mundo crece, ¿no? Entonces,
al final siempre es para bien, ¿ok? El ejemplo que yo traía era el de la imprenta, ¿no? Entonces, aparece la imprenta y es increíble cómo la curva se fue porque se genera toda una economía alrededor, ¿no? Entonces, aparece pues la imprenta, pero aparece la economía del papel y la de las plumas y la de la tinta y la de los escritores y después aparece la industria alrededor de las revistas, los periódicos, ¿no? Entonces, se genera toda esta industria, ¿no? Y lo mismo está pasando con la inteligencia artificial, ¿ok? Está creciendo, ¿no? También ahí el secretario dio algunos datos que ahí traía, ¿no? Un poco diferentes, ¿no? Cada vez el mundo adopta mucho más rápido las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, hay una estadística en donde, por ejemplo, para que 100 millones de personas utilizaran un celular, nos llevó 16 años. Para que esas mismas 100 millones de personas utilizaran o probaran ChatGPT, nos llevó 2 meses, ¿no? Entonces, rápidamente se están adoptando estas tecnologías. Y entonces, ¿no? También existe ya una industria alrededor de la inteligencia artificial. Entonces, pero hay data centers que se necesita mucho poder de cómputo. Entonces, necesitamos crear nuevos procesadores, ser creativos en cómo poder hacer centros de cómputo que vayan con el mundo y con la sustentabilidad, ¿no? Entonces, y también cómo se genera la energía para esos data centers, pero también necesitamos gente que conozca de datos y que conozca de cómo almacenar esos datos y la privacidad de los datos, y necesitamos gente que pueda desarrollar las aplicaciones y los algoritmos, pero no nada más alrededor de la inteligencia artificial per se, ¿no? Sino el impacto que tienen todas las industrias. Entonces, un doctor hoy necesita saber cómo poder utilizar de la mejor forma la inteligencia artificial para hacer buenos diagnósticos, pero también ayer tuve la oportunidad de estar en un foro similar en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a hacer a un mundo más justo, ¿no? Y cómo los jueces pueden utilizar la inteligencia artificial para hacer sentencias más rápidas posiblemente, ¿no? Y así podemos irnos industria por industria, incluida la educación, ¿no? En donde ya estuvimos hablando de los profesores, ¿no? Cómo poder empoderar a los profesores para que puedan agilizar, ¿no? Y el conocimiento hacia los alumnos y cómo los alumnos la pueden utilizar en una forma tal vez como asistente personal, ¿no? Que identifique exactamente qué es lo que yo necesito conocer, ¿no? Entonces, hablando de los talentos y de qué necesitamos, ¿no? Pues es un ámbito enorme, ¿no? O sea, necesitamos, ¿no? Las universidades y las escuelas se tienen que preparar para poder aplicar la inteligencia artificial prácticamente en todas las industrias. Paro muy rápido nomás diciendo la relevancia, y si yo pudiera decir qué es lo muy importante que debe tener todo perfil educativo alrededor de la inteligencia artificial, es embebido con todo la ética, ¿no? La ética. Entonces, Microsoft trabaja y tiene un framework alrededor de la ética en inteligencia artificial, y nuestra responsabilidad es hacer una inteligencia artificial para el bien del mundo. Entonces, evitar problemas de sesgos, que sea inclusiva, que sea segura, que sea privada, que sea transparente, es parte de lo que necesitamos embeber en todo este conocimiento. ¿Okay? Muchas gracias. Cecilia. No sé. Sí. Bueno, yo partiría del entendimiento de que, bueno, las instituciones educativas pues son un mosaico, ¿no? Podemos tener muchos sistemas y modelos educativos, pero en el centro pues no es un sistema inerte, es una cuestión donde se dan dinámicas sociales, y entonces en ese sentido pues pueden adoptar distintas configuraciones. Entonces el reto está en que realmente pues ahorita tenemos una plataforma suficientemente robusta, ¿no? De alternativas tecnológicas en inteligencia artificial, pero entonces ¿en cuál me puedo orientar, ¿no? ¿En cuál me voy a soportar de acuerdo a mi modelo educativo, a mi misión y a mi visión? Entonces, el principal reto es a nivel del desarrollo, ¿no? Del plan de desarrollo institucional, ¿dónde estoy? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo voy a insertar a la inteligencia artificial para, pues, potenciar, ¿no? Mi alcance y mi impacto a nivel educativo en este caso? Entonces, esa es una primera parte.
es la parte más, dijéramos, filosófica, ¿no? De concientización al interior de la organización. Y después, ya que tengamos la convicción y pues la necesidad realmente de incorporar la inteligencia artificial, pues irme más en relación a, ahora, ¿cómo hago? ¿No? Si hay tantas opciones, ¿cómo voy a valorar la más adecuada para mí? En el mercado, porque ahorita estamos hablando ya de un mercado de inteligencia artificial, pues tenemos muchísimas opciones, pero también tengo, pues a lo mejor si es una institución pública, pues temas presupuestales, todavía a lo mejor no solvento mis temas de infraestructura a nivel de hardware, software, conectividad. Y bueno, también eso habla de lo que comentabas, ¿no? De pues el acceso, ¿no? La justicia a nivel, cómo voy a reducir las brechas. Entonces, en ese sentido, pues creo que hay muchos retos para a nivel pedagógico, ¿no? A mí uno de los que más me preocupa, pues también un poco por mi orientación en mi investigación, pues es el tema de la apropiación social del conocimiento técnico, científico y las tecnologías, ¿no? ¿Cómo voy a habilitar para que pues, las distintas comunidades que convergen en los sistemas educativos puedan capacitarse, entrenarse, sin irse a los extremos? Por un lado, pues ahorita estamos en este enamoramiento, ¿no? En esta parte muy de expectación, ¿no? En torno a la inteligencia artificial, pero creo que también es responsabilidad de nosotros pues dar el contexto más objetivo de su uso y sus alcances. Y a esto me refiero un poco con los marcos éticos, ¿no? Que los estudiantes, ¿cómo vamos a hacer para que no plagien, para que den los debidos créditos, ¿no? En temas de propiedad intelectual e industrial. Entonces, son una serie de retos en ese contexto y pues ciertamente también retos a nivel de ciberseguridad, uso, protección de datos, ¿no? ¿Quién va a tener al alcance los datos de los estudiantes, ¿no? De sus niveles, no sé, socioeconómicos, ¿no? Sus contextos. Y bueno, entonces yo diría, tengo muchas notas, algunos supongo que van a tocar estos temas, pero también el reconocimiento, es muy importante que las mismas instituciones educativas tengan un reconocimiento de que van a tener que evaluar la inteligencia artificial y sus distintas plataformas y herramientas, incluso a nivel iterativo, ¿no? Una vez que ya las implementaste, ¿te funcionó, no te funcionó? Quizá valdría la pena que conforme vamos avanzando en el uso de estas plataformas, pues se intercambien las experiencias entre las distintas instituciones educativas e incluso, pues en algún momento hasta auditemos, oye, ¿te funcionó a ti esta plataforma? ¿A ti qué tal te funcionó? Y bueno, pues midamos también. Midamos los alcances e impactos. Eso representa otro reto. Estándares, indicadores, y nuevamente refiero a este mosaico de instituciones. No es lo mismo, y lo ponía ahorita en mis notas, la técnica al servicio de la patria, nada humano me es ajeno, por mi raza hablar el espíritu. Cada institución tiene su vocación. Entonces, yo pondría hasta ahorita estos retos. Muchas gracias, Cecilia. Déjame ir contigo, Héctor, y seguir con este tema de los retos. Tú estando en el TEC de Monterrey y con el Data Hub, sé que han tenido retos enormes en cuanto a la adopción de inteligencia artificial en los sistemas docentes, pero también tiene que haber ahí un tema justamente de datos, ¿no? De cómo alimentas los motores con los datos de los estudiantes. En fin, no para sesgar tu respuesta, pero ¿cómo están viendo ustedes los retos? Gracias, Arturo. Pues sí, justamente una iniciativa que lanzamos en el instituto fue cómo podíamos trabajar con datos educativos reales, o sea, individuos, ¿no? Profesores y alumnos. Entonces nos dimos a la tarea de hablar con las diferentes áreas del TEC, desde el área de TI, que custodia los datos, hasta quienes son responsables de la información, con gente de legal, para ver si podíamos hacer uso de la información. Revisamos todo lo que había que revisar y pudimos armar un repositorio de datos anonimizado, con el cual podemos actualmente generar sábanas de datos y ofrecerles para investigación. Un caso, por ejemplo, y lo menciono mucho, es el de la deserción estudiantil. Preparamos una sábana de datos con 3 años de historia y lo ofrecimos a grupos de investigación. A la fecha van 12 papers publicados y de ahí hemos ido sacando información. Actualmente usamos también esta sábana de datos para hacer prácticas en el salón de clases con alumnos que están aprendiendo a usar algoritmos de Machine Learning,
clases de Data Analytics en posgrado, y bueno, nos ha abierto la posibilidad de poder hacer algo con los datos, lo cual no es muy común, y nos ha mencionado mucho que rara vez se ve esto, ¿no? Cumplimos con una serie de reglamentos, tenemos términos de uso, política de datos para que los responsables nos concedan el acceso o preautoricen el acceso, pero también cuando hay que poner un candado especial lo ponemos y reportamos lo que estamos haciendo. Hemos sacado otras convocatorias, pero esta es una de las más representativas. Entonces sí, el tener datos es importante para poder hacer modelos predictivos, para poder sacar políticas, ¿no? Hemos, por ejemplo, documentado cómo el alumno foráneo, que le llamamos así al que viene fuera de Monterrey, sufre mucho el primer año y está en mucho riesgo de deserción, pero pasando al tercer semestre prácticamente ya saltó la tablita y inclusive que sea foráneo le juega a favor, ¿no? Entonces, cosas como esas se pueden saber si tienes datos, ¿no? Entonces, es un tema que la verdad nos ha apoyado bastante. Tenemos también la comunicación con las áreas que son responsables y hemos organizado, por ejemplo, talleres donde traemos a los investigadores, ponemos a los tomadores de decisión y dialogan, ¿no? Los investigadores presentan sus trabajos y los tomadores de decisión van tomando nota de esto es lo que hay que hacer, por aquí nos vamos, se diseñan programas, muchas cosas que se detonan a partir de que facilitas el acceso a los datos. Y en algunas universidades esto todavía está como tabú y se ve muy lejano, pero hay formas, ¿no? Y es lo que estamos impulsando de diferentes avenidas. Ahora el tema de la IA generativa nos ha llevado a una emergencia en la cual estamos todos sumados y justo viendo cómo podemos hacer sinergias, hemos lanzado una red de universidades en la cual estamos combinando estos tres componentes, que es la parte académica, la que se encarga de hacer la innovación educativa, la parte de TI, que al final del día son los que toman las decisiones e instalan la plataforma, y la gente de investigación, porque a veces las iniciativas se pierden en ese proceso y terminas sin poder despegar algo que fue muy bueno en la academia, que surge de la investigación, pero que no se puede escalar, y si no se conectan esos tres componentes, la probabilidad de falla es muy alta, ¿no? En temas de analíticas de aprendizaje, que es la aplicación de IA en educación, tienen años trabajando el tema de la adopción de tecnología y se ha encontrado ese como un punto clave. Solo un 10% de los papers que se ven en una conferencia de las más grandes que hay, llegan a la implementación. Entonces es un tema importante. Y si hablábamos de estadísticas, en la mañana pues, mencionaba el secretario la cantidad de alumnos, 86% de alumnos usando IA generativa. Bueno, solo el 64% de los profesores. Entonces, van lento y van con temor a usar las herramientas. Entonces, hay también ese tema de ética. Si al alumno le vamos a pedir que reporte que lo está usando, al profesor también. El profesor va a estar dispuesto a decir, preparé la clase y esta presentación con ChatGPT, ¿es permitido o no? Entonces, todo esto nos ha motivado a hacer también plataformas que sean escalables, costeables, como TechGPT, que es una plataforma que tenemos en el TEC, que vamos a estar liberando en código abierto próximamente, y que también es parte de las iniciativas que estamos apoyando con Microsoft de la mano en ese piloto que vamos a hacer con 25 universidades, para que veamos, documentemos casos de uso, como bien comentan, porque lo que funciona en un contexto tal vez no en otro, pero todos aprendemos de los aciertos y fallas de todos, ¿no? Entonces, esa es la invitación a la comunidad que estamos formando de AI Gen. Ya sabes que allá en Monterrey nos gusta mucho todo en inglés, pero en español sería la red global de IA para educación. Okay. Pues con eso cedo la palabra. Pues buenísimo, Héctor. Muchas gracias. Tenemos que ver cómo juntamos este esfuerzo de la red con el observatorio que estamos lanzando este día, porque tienen que estar trabajando juntos. Oye, y en ese contexto, a ver, Miriam, déjame preguntarte, me imagino que en Mastercard están viendo cómo cambia rapidísimo sus procesos, lo que están haciendo con el uso de inteligencia artificial, y están intentando contratar a jóvenes profesionales que van egresando de las universidades, no sé si con carencias o ya con camino recorrido, pero ¿cómo lo están viendo desde la industria? Por supuesto, en este contexto en el que la inteligencia artificial y todo este tipo de herramientas que nos ayudan a hacer un análisis de datos profundo, las instituciones bancarias han sido de las primeras en utilizar este tipo de herramientas por todos los datos que tienen que procesar, por toda la información que se tiene que estar revisando día con día,
Y es muy importante también entender que en este contexto la inteligencia artificial no es perfecta. No es que le vamos a hacer una pregunta o le vamos a poner en el algoritmo, tienes que hacer esto, revisar esto y darme estos resultados. Es importante revisar por qué está dando estos resultados, porque el algoritmo nos está diciendo que es mejor realizar esta inversión, es mejor hacer este movimiento de capital hacia acá. Siempre es tener ese cuidado de estar monitoreando el algoritmo, por qué nos da las respuestas que nos da y en base a qué información está solventando la información que nos está arrojando. En este sentido, en busca de los nuevos talentos de esta juventud que está creciendo rápidamente ya en un mundo en el que la tecnología es parte de nosotros. Nuestros dispositivos electrónicos como el celular, la tablet, hasta la propia laptop se han vuelto una parte de nosotros. Y para quienes somos de otras generaciones que nos tocó crecer desde la creación del Windows 95, de utilizar otro tipo de herramientas, entendemos muy bien cómo ha sido esta transformación, pero para los jóvenes en algunas circunstancias me he dado cuenta que les es complejo entender cómo ha sido esta transformación y cómo ha ido evolucionando la tecnología. Pues ya la conocen, nacen con ella y crecen con ella. En el ámbito empresarial y en estos temas principalmente, yo he visto que los jóvenes, como ya hemos escuchado, la inteligencia artificial en menos de un año ya estaba generalizada. Todo el mundo ya la utilizaba y la utilizábamos para todo. Lo que yo puedo ver algunas carencias en los jóvenes es que pierden cierta independencia intelectual, se hacen dependientes de la tecnología. En algunos casos también pierden el pensamiento crítico. ¿A qué me refiero con esto? Que creen ciegamente en algunas ocasiones en lo que les dice la inteligencia artificial. No tienen esta autonomía o este pensamiento crítico de decir, bueno, voy a revisar qué me dijo o en qué se basa la inteligencia artificial para darme esta información. Yo ahí es donde puedo pensar que la inteligencia artificial es una excelente herramienta como guía. Es lo que no teníamos anteriormente, cuando todavía teníamos que ir a la biblioteca, buscar en periódicos, buscar en más que nada soportes físicos, a quienes nos tocó hacer ese tipo de investigaciones. Sabemos que tenemos que solventar la información que estamos dando. No podemos sostener ni un solo argumento si no tenemos información que lo sustente e información que sea fidedigna y que sea comprobable. En este sentido, los jóvenes a veces creen ciegamente en lo que les está diciendo. Y en las escuelas tenemos ese problema con la ética, que sucede que los jóvenes hacen un copy-paste. Y a veces esto se pasa incluso al ámbito empresarial. ¿Qué sucede? Que me he encontrado con jóvenes con los que en algunas ocasiones hasta les cuesta googlear. Es como, tienes que hacer esta investigación, lo pegan en ChatGPT y tal cual lo copian, lo pegan, ni siquiera lo leen, no lo revisan. Y cuando les preguntas, bueno, explícame, o sea, les pides mediante otras herramientas cognitivas que te expliquen, defiendan el argumento, sostengan la información que están presentando, y es ahí donde se les complica. Y en estos procesos es donde puede ser, sí, un bache o una brecha en que los jóvenes tomen la batuta del desarrollo que se puede llegar a tener con la inteligencia artificial, no como una dependencia tecnológica, sino como un potenciador de nuestras habilidades. Podemos nosotros facilitar procesos, como bien mencionaban también, estaba pensando hace un momento sobre lo que comentó el secretario de Educación, y también lo comentamos ya en el foro, sobre cómo la humanidad, me voy más atrás, siempre hemos pensado en innovación, siempre hemos estado buscando en eficientar nuestros procesos, facilitar nuestra vida, desde el descubrimiento de la... ¿cómo se dice? De plantar, de cosechar nuestros propios alimentos, de cuidar nuestro propio ganado. Eso nos ayudó a eficientar mucho nuestra vida. Hasta las revoluciones industriales, que me parece desde 1760, han cambiado cómo vemos las cosas. Y todo esto siempre trae cambios sociales sustanciales. Cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo interactuamos entre nosotros y cómo nos desarrollamos en el ambiente empresarial. No, pues sí, vaya reto, vaya Claro. reto que estamos confrontando. Y hablando, gracias por allá. Hablando de retos, vaya reto, Vladimir.
bachillerato. Sí. ¿Qué te digo? Te podría decir rifa del tigre o el reto más bonito que hay hoy en la educación en México. ¿Cómo están viendo en el contexto general de media superior, de bachillerato, con todo lo que está pasando en bachillerato, con una reforma que se viene a la media superior? Pues, ¿cómo se va a vertebrar con los retos que tiene que ver la adopción de la inteligencia artificial? Sí, bueno, primero, muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Pues todo lo que dijeron antes tiene que tener un reflejo en nuestro sistema educativo. O sea, nosotros tenemos el gran reto de incluir curricularmente, en nuestra currícula, en nuestra formación de los estudiantes, todo esto que nos están diciendo, esta criticidad que se busca, esta tendencia hacia la innovación, esta ética que tiene que estar muy presente en el tema de la inteligencia artificial. Uno de los principales retos es volverlo una política pública y una de sus, digamos, primeras vertientes es el tema curricular. ¿Qué enseñarlo? ¿Cómo enseñarlo? ¿Para qué enseñarlo? Y entonces se vuelve, pues, súper trascendente. Nosotros en la Secretaría de Educación Pública y particularmente en la educación media superior nos estamos moviendo a hacer una revisión curricular, un planteamiento pues muy específico de cuáles deben de ser aquellos contenidos disciplinares que tienen que estar presentes en la formación de un joven que, como lo decía el secretario hace un momento, lo estamos formando para no sabemos qué, necesariamente. Y entonces, ¿cuál es el asunto? Back to the basic. O sea, hay que leer bien, hay que escribir bien, hay que desarrollar este sentido crítico, hay que tener estas bases matemáticas que te permitan hacer estas reflexiones de cómo utilizar y para qué utilizar la inteligencia artificial. Para la educación media superior hay, digamos, este gran reto, y porque nosotros lo tenemos que ver por lo menos en un doble sentido, ¿no? Es decir, el sentido de la formación para todos y para todas las estudiantes y estudiantes de la educación media superior, y luego esta parte de la formación tecnológica, que es ya formar a estudiantes que se van a enfrentar, o sea, que ya, digamos, tecnológicamente traigan ahí cargada la mochila con temas de inteligencia de datos, todo esto que se necesita para desarrollarse profesionalmente en los ámbitos de la inteligencia artificial. Pero luego hay otros grandes retos, sobre todo para la educación pública. Los retos de infraestructura, los mencionaban antes también. La inteligencia artificial implica para los sistemas educativos como el mexicano la gran amenaza de abrir más las brechas de desigualdad, aunque parecería lo contrario. Necesitamos poner mucha atención en estas grandes brechas de desigualdad y tenemos que poner mucho énfasis en esto. Si queremos que la inteligencia artificial se democratice, tenemos que pensar en que la inteligencia artificial tiene que llegar igual a una escuela en la alcaldía Benito Juárez que en cualquier municipio de la zona de, no sé, de Sonora o de la zona de Chiapas. O sea, ese es el gran reto que tenemos en educación pública, que es que todo debería o debe de llegar en las mismas condiciones a cualquier lado para darle las mismas oportunidades a nuestros alumnos. Entonces, pues vienen estos retos, por supuesto, y seguramente tendré ocasión de hablar. Pues viene el gran reto de que esto lo tenemos nosotros que trabajar de la mano con los profesores, no lo podemos hacer de otra manera. La inteligencia artificial no va a sustituir a los profesores de ninguna de las maneras, y menos en la educación media superior, que se dan otros procesos socioemocionales ahí que son también muy importantes. Entonces, sí, los sistemas educativos, sí, la educación pública en México tiene este gran reto, tiene estos grandes retos, y seguramente tendré oportunidad de hablar. Para quienes nacimos el siglo pasado, tenemos una ventaja, no nos sintamos viejos. Hemos transitado algunos grandes momentos de la tecnología y entonces estamos más acostumbrados a estos tránsitos que, como decían, los jóvenes de ahora lo están viendo casi natural. No, no es natural. Se puede llevar hacia un lugar o hacia otro. Nosotros lo hemos visto, cómo evolucionó, y entonces quizá también tenemos esa gran ventaja, que tenemos esta posibilidad de retirarnos un poquito y ver las cosas con una perspectiva mayor, que
que quienes lo están vivenciando, como mi hijo que tiene 14 años, que para él es absolutamente natural. Bueno, no es natural. Hay que poner la inteligencia a la inteligencia artificial. Me quedo aquí, por lo pronto. Muchas gracias, Vladimir, te lo agradezco mucho. Oye, en este contexto, y es parte de la riqueza de este panel, pues hay gente que viene de la academia que está viendo los retos, pero hay gente que viene tanto de la industria como del sector público. Todos aquí tenemos varias cachuchas. Entonces, ahora me gustaría preguntarles, para que nos echemos otra ronda de respuestas, en este contexto, con los retos que están teniendo las instituciones, tanto de educación superior como de media superior, para la implementación de la inteligencia artificial, ¿cómo puede ayudar tanto el sector privado como el sector público, el gobierno, a que juntos trabajemos estos retos que de cierta manera se ven titánicos y parten el espíritu de la colaboración, que si no trabajamos todos juntos es muy complicado pensar que podemos franquear estos retos? Entonces, aquí está la industria representada, está el gobierno federal representado, pero también están las instituciones que pueden requerir esa ayuda o ese apoyo. ¿Qué papel deberían de estar jugando las empresas y el gobierno para confrontar estos retos? Si quieres, Diana. Sí, sí, muchas gracias. Sí, igual respondo, e igual sí, con una pena sí me voy a tener que retirar, ¿no? Desde luego es una responsabilidad de todos, ¿no? Y me parece que este observatorio que se está formando, pues, ¿no? Me parece fantástico porque está todo el mundo representado, ¿no? Especialmente en la industria de tecnologías de información, ¿no? Y en Microsoft estamos muy comprometidos. Y nuestro lema es, y nuestro framework es usar la inteligencia artificial para el bien, ¿no? Y en ese sentido, hablando de la educación, ¿sí? Hace como 6 meses tal vez, estuvo por acá nuestro director general, ¿no? Satya Nadella, anunciando inversiones en el país, ¿no? Y de esas inversiones, muchas de estas inversiones van enfocadas justo a la educación. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que asegurarnos que como decías, que la inteligencia artificial, que las tecnologías, ¿sí? Cierren brechas, ¿no? Y una forma de cerrarlas es educando. Entonces, hoy Microsoft está comprometido y tiene todo un plan para educar a 5 millones de personas en los próximos 3 años. Y estamos trabajando muy de cerca con el gobierno, de hecho con la Secretaría de Educación, ya tenemos programas en CONALEP, y de hecho al rato igual les dejo ahí un QR para educar a los profesores en 2 temas súper importantes. Evidentemente, en el uso de la inteligencia artificial, son ¿no? cursos para aprender más de la inteligencia artificial, y en cybersecurity, que también son de la mano, o sea, van de la mano. La seguridad junto con el AI y la privacidad me parece que no pueden separarse, ¿no? Entonces, ese es parte del compromiso que tenemos ahora con el sector educativo, y sí tenemos esta gran aspiración de poder hacer que realmente la inteligencia artificial cierre brechas. Y la forma de cerrarlo es educando. Gracias. Y gracias por acompañarnos. No, sí, gracias. La Secretaría de Economía, y vino desde la Secretaría de Economía, Innovación en la Secretaría de Economía. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer para apoyar? Bueno, pues ahí la relevancia de la política, ¿no? De la política pública y también de los marcos regulatorios. Y yo diría que asistirnos, ¿no? De las empresas para potenciar, pues, todos los mecanismos de investigación y desarrollo, por ejemplo, ¿no? Porque, pues, estamos muy lentos en materia de, no sé, patentes. Ahí es una preocupación latente, incrementar el número de patentes. Y esto puede venir muy de la mano, pues, del uso de la inteligencia artificial, pues, para dinamizar las actividades de investigación y desarrollo, potenciar estos procesos de transferencia tecnológica, comercialización de tecnología, y esto en el marco del Plan México, ¿no? Donde un elemento fundamental es incrementar el contenido nacional, el contenido tecnológico nacional, y también, pues, obviamente, las habilidades, ¿no? Las capacidades de los recursos
humanos, ¿no? Potenciar su máximo desarrollo, pues con este tipo de herramientas. Entonces yo diría que desde esa perspectiva también nos interesa, pues que de la mano de las empresas y el propio gobierno, impulsemos programas, ¿no? Para los jóvenes, el talento joven con espíritu emprendedor, empresarial, ¿no? Que tengan habilidades para este tipo de cosas, hablando de las instituciones educativas y las propias empresas, los temas de acreditación, certificaciones, también resultan fundamentales para, pues, en un dado momento que los jóvenes se inserten efectivamente en el mercado laboral, ¿no? Tenemos ahí pues una desalineación, es una demanda persistente de la industria, de las empresas, que pues los perfiles de los egresados de las distintas instituciones de educación superior, pues no necesariamente están alineados con lo que ellos necesitan para ser más productivos y competitivos. A veces ellos tienen que estar invirtiendo en otro tipo de habilidades, que bueno, hay que también manifestar algún reto de la inteligencia artificial, porque pues son procesos sociales, ¿no? El proceso educativo requiere interacción, requiere de muchas cosas, decían, socioemocionales, ¿no? Aspectos socioemocionales, y eso solo se da en esta intercomunicación, en esta interfaz, ¿no? De lo social. Entonces, en ese sentido, pues creo que ahí valdría la pena reflexionar sobre estos perfiles que vamos a tener que estar alineando en el futuro, ¿no? ¿Qué carreras son las del futuro, las que necesita la industria? Y pues creo que sería hasta ahí, ¿no? Pero el Plan México por delante y nuestro Plan Nacional de Desarrollo con mayor contenido tecnológico nacional y mayor competitividad y productividad para nuestras empresas. Buenísimo, muchas gracias, Cecilia. Antes de pasar con Héctor, tengo aquí a gente de mi equipo de Santander Universidades y Universia que si no me echo el comercialote, justo con esta misma pregunta, se van a enojar mucho conmigo, entonces voy a poner mi granito de arena en qué podemos aportar desde la industria. O sea, tenemos el compromiso desde Santander Universidades, siempre hemos apoyado, ya más de 30 años apoyando a la educación superior, no solo en México, sino en el mundo, y lo dije hace rato, 200,000 compromiso de 200,000 becas este año. Y es un compromiso real porque son becas justamente en programas que son complementarios a los currículums tradicionales de las instituciones. Es justamente para poder echarle una mano a las instituciones, tanto de educación superior como de media superior, hablábamos con Vladimir hace un ratito, que puedan incorporar en este momento de que están cambiando los currículums, pues cursos digitales que ayudan al fortalecimiento de las competencias que están requiriendo los jóvenes, tanto de media superior como de superior, para ingresar a este mercado laboral que está siendo tan cambiante, que está transformándose tan rápidamente con las nuevas tecnologías. Así que una invitación a todos a que se metan a Santander Open Academy. Nos encantaría que vieran nuestra oferta de programas y que sepan también, porque esto se vuelve muy importante, parte de lo que está sucediendo con esta transformación es que ya no es un tema de sistemas y ya no es un tema de edad, ya no podemos hablar que si los jóvenes de bachillerato o los de universidad, ya también hay un tema de formar a la sociedad en general, de las necesidades de competencias laborales que son el upskilling, el reskilling, la educación para toda la vida. Y entonces, por favor, úsenlas, están todas a su disposición y no tienen que ser jóvenes universitarios para entrarle. Lo que queremos es ponerse granito de arena. Y una contribución más, y con esto ya se lo paso a Héctor, si no, sí me voy a extender mucho en el comercial y se vuelve una cosa que también se vuelve muy importante, que me recordó Cecilia hablando del Plan México, trabajar con los formadores, formación de formadores, si los currículums tienen que cambiar rápidamente y los profesores, tanto de bachillerato como de superior, no se están reentrenando en las competencias que se requieren actualmente, no pueden cambiar esos currículums. Entonces, programas en semiconductores, programas en inteligencia artificial, programas en electromovilidad que ayuden a refrescar el conocimiento de los que están entrenando a los jóvenes en las instituciones el día de hoy. Con eso te la paso, Héctor. ¿Qué está haciendo el TEC de Monterrey y cómo al TEC de Monterrey le puede ayudar tanto el sector privado como el sector público? Muy bien, bueno, continúo con el comercial de Santander. No, y agradezco el apoyo de Santander, en particular a un proyecto que traemos en el TEC, en el Instituto para el Futuro de Educación, que es un monitor de competencias laborales,
justamente hemos estado trabajando con un proyecto que utiliza IA generativa para minar las bolsas de trabajo que hay en Internet. En particular estamos trabajando solo en la región de México, 2 sectores industriales, automotriz y tecnologías de información, detectando las habilidades y conocimientos que más demanda la industria y las ocupaciones y cómo estas ocupaciones utilizan estas o demandan estas habilidades, ¿sí? Entonces, con esto hemos estado trabajando, pues ya vamos para 2 años y hemos encontrado cosas muy interesantes, perfiles, hemos podido utilizar técnicas de IA que nos encantan a nosotros ahí aplicar para detectar de manera automática estos perfiles a partir de técnicas de aprendizaje automático. Y con eso estamos generando un primer reporte para el industria automotriz, está por salir el de Infocom, con estas top 30 ocupaciones agrupadas en subsectores, que justo pueden dar la pauta a cuáles son los conocimientos que vienen, y ya con el trabajo que estamos haciendo este año, poder hablar de tendencias, cuáles son las habilidades que estará demandando la industria, justo porque van cambiando, ¿no? Vamos a ver ahí las tendencias, cuáles suben, cuáles bajan, y eso permitirá también alinear la oferta que hay desde las universidades y también otras instituciones, Santander, por supuesto, de esto que vamos a estar viendo en el futuro. Y bueno, esa es una de las partes que podemos hacer con IA generativa, que también hemos aprendido mucho con este proyecto, muy interesante porque a veces llegamos a ver, y como universidad nos llegan a vender N aplicaciones o software que prometen ser la maravilla, ¿no? No te vamos a resolver el problema de la atención de los alumnos. Y va a ser súper dinámico y ya la aplicación funciona muy bien y dicen, y trae IA generativa. Y con eso, ¡pum!, se cierra una cortina así de hierro que dice, no, a ver, vamos a enviar nuestra información a terceros. ¿Y quién va a tener control de eso? No, esto no va a funcionar aquí. Y en ese momento una buena aplicación desaparece del mapa, ¿no? Todas las instituciones estamos muy renuentes a aceptar que nuestra información de nuestros profesores, nuestros alumnos, vaya a parar a terceros, ¿sí? Por ahí Salesforce decía, nuestro negocio no son los datos, ¿no? Ofrecemos el servicio y total confidencialidad. Bueno, ese es un primer principio que debería estar rigiendo cualquier empresa que quiera entrar a una institución de media superior o superior. Y la siguiente es, bueno, ya que tengo toda esa información, bueno, ¿qué hago con esto, no? Los sistemas de alerta, y perdón que haga tanta referencia a la de la mañana, pero tienes que mantener al humano en el ciclo, ¿no? No puedes simplemente decir, no, aquí ya el sistema va a enviar alertas y notificaciones, y cuando es algo muy sensible, y regreso al tema de deserción, no puedes simplemente mandarle un correo a un alumno diciéndole, pues es muy probable que este semestre sea tu último, y ya ve empacando, ¿no? Porque entonces le cumple la profecía. Entonces tenemos que también tener esa sensibilidad de que hay ciertos procesos en los cuales tienes que instalar toda una capacidad, un proceso alrededor porque subirle a la beca a un alumno o bajársela puede tener una consecuencia catastrófica, dependiendo de la población que estés observando. Y si no tienes una infraestructura para poder tomar esas decisiones, muchos sistemas se han quedado en la puerta, ahí en la puerta, no pasan el tema de que ya generé un tablero que dice qué alumnos van a desertar, ya se lo entregué a los directores de departamento, el director de departamento se cruza de brazos y dice, pues, ¿qué hago con esto? O sea, si la decisión no depende de mí. Entonces, toda una infraestructura que hay alrededor, hay que habilitarla en las instituciones para que plataformas que traen IA y que pueden hacer una diferencia abismal en términos como la retención de alumnos, funcionen realmente, ¿no? Por eso el tema de la adopción, y regreso a ese tema, es crucial. Hay que encadenar muchas cosas y tener mucho cuidado para que esas buenas ideas y esas buenas aplicaciones cumplan su objetivo. Entonces, yo creo que en esa parte, cuando las empresas se acercan a las universidades, deben cumplir ese marco completo para poder dar un servicio integral y que realmente haga una diferencia en la universidad. Muchas gracias, Héctor. Miriam, desde el sector privado, ¿cómo podemos contribuir a hacerle frente a estos retos? Creo que las empresas que hoy tengo el gusto de representar tenemos la obligación social
de apoyar a los jóvenes y ser semillero de talentos. Nosotros podemos trabajar de la mano con las universidades debido a que las universidades los preparan y nosotros los desarrollamos profesionalmente. Existen actualmente muchos programas en los que alumnos pueden comenzar a trabajar en algunos proyectos de este tipo de industria y pues finalmente buscar que desarrollen sus capacidades, que desarrollen todo lo aprendido en la universidad y que también puedan crecer dentro de la industria, poder desarrollar una carrera y poder adquirir nuevos conocimientos conforme la experiencia que les va dando el propio desarrollo profesional. Ahora también me resaltó mucho un punto sobre la protección de los datos personales. En este sentido, a veces nos es difícil pensar en el común que la inteligencia artificial y los datos personales van de la mano. Es algo que a veces no nos paramos a analizar sobre cuando utilizamos una inteligencia artificial. En el sector privado es muy importante y también en el sector universitario, en el sector educativo, es muy importante que tengamos en cuenta una gobernanza sobre cómo se va a estar implementando, sobre cómo se van a estar utilizando estas herramientas, desarrollando políticas, estableciendo parámetros que nos puedan ayudar a estar siempre presentes y entender qué información podemos agregar en la inteligencia artificial. La protección de datos personales no nos permite, en el ámbito bancario, por ejemplo, utilizar cierta información personal en ciertas herramientas de inteligencia artificial, porque eso se contrapone con la Ley de Protección de Datos Personales. Todos tenemos derecho a que nuestros datos sean tratados de una forma coherente y que no vulnere la información personal de quien se está gestionando. De ahí que es muy importante también tener en cuenta que todas las empresas con las que entremos en contacto y nos vendan este tipo de soluciones tengan muy bien establecido su aviso de privacidad, que nos informen cómo se van a estar tratando nuestros datos personales, que nos demos cuenta de que tienen un sistema establecido para poder hacer este tipo de revisiones. Funciona mucho el ISO 27001, que principalmente va para la seguridad de datos personales. Nos ayuda también en el tema de la ciberseguridad, también lo estaban mencionando, que va muy de la mano, también es algo que no solemos pensar que va de la mano, pero va muy de la mano porque la ciberseguridad también se encarga de proteger nuestros datos personales. Y es muy importante en el ámbito público y privado que tengamos nosotros en cuenta que podemos tener acceso a estas herramientas. De repente en este tipo de foros donde empresas tan importantes como las que, e instituciones educativas tan importantes como las que están presentes en este foro, podemos creer que este tipo de herramientas o este tipo de información es, o puede ser muy costosa, puede ser inalcanzable, pero todos desde nuestra trinchera, desde nuestra propia información, podemos tener acceso a herramientas y a mecanismos que nos ayuden a protegerla. En el caso del sistema educativo, es muy delicado cómo se maneja la información, como lo comentabas, cómo se maneja la información confidencial de los estudiantes, porque puede vulnerar hasta cierto punto y caer en la gravedad cómo se están tratando estos datos personales. Y también en la educación pública o en cualquier tipo de rama de la educación, es muy importante que llevemos a los estudiantes a entender, y también en el ámbito privado, a entender los alcances del uso de la inteligencia artificial, porque puede ser, como les decía, un potenciador de nuestras habilidades o puede también llevarnos a caer en infringir algunos delitos, como hemos visto en algunos casos que lo han utilizado. Pero regresando al punto inicial, sí, como instituciones privadas, nos toca hacer estos semilleros de talentos donde podamos impulsar a los alumnos a que desarrollen estas habilidades que lograron concretar en sus estudios de licenciatura, ingeniería o cualquier tipo de nivel al que pertenezcan, para que puedan seguir desarrollándose y posteriormente integrándose a lo que hoy en día es una industria que se ha volcado completamente a lo tecnológico. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias a usted. Vladimir, ¿tú cómo ves? ¿Qué se puede hacer desde el sector público, el sector privado para ayudar a confrontar estos retos? Pues mira, Este foro ayuda, gracias a la supuesto. Secretaría de Educación Pública. Justamente es esta necesidad
de estar juntos en estos temas. A la Secretaría de Educación Pública, a los gobiernos, nos toca hacer políticas públicas. Esa es, digamos, una de las actividades principales de quienes estamos en el sector público. Pero no podemos pensar que nosotros somos dueños únicos de la verdad y que nosotros sabemos todo lo que tenemos que construir como política pública. Cuando hablamos, por ejemplo, de un currículum, pues necesitamos abrirlo, necesitamos democratizarlo para que nosotros estamos formando para algo, ¿no? Estamos formando para que las personas se inserten en un mercado laboral, sean innovadores, sean mejores ciudadanos, en fin, muchas de las cosas que se persiguen con la educación. Pero en este caso en particular, bueno, pues sí necesitamos abrirnos a que la industria, lo voy a poner en esa generalidad, pues nos diga qué es lo que está necesitando y trabajemos juntos de tal manera que podamos ser certeros en la formación, ser mucho más, construir, digamos, currículums, en este caso, pues mucho más oportunos, mucho más pertinentes. Eso por un lado, o sea, nosotros no podemos, digamos, voltearle la cara o construir política pública educativa simplemente juntándonos nada más nosotros en la Secretaría de Educación Pública. Hay que abrirnos y el sector privado es uno de los actores importantes con quien tenemos que interactuar y justamente, como bien lo dices, pues esta es una buena prueba de que esto sucede. Lo que hace Santander es una buena prueba de que hay necesidad de trabajar en conjunto y de que tenemos juntos que construir esto, porque el reto se nos viene a todos. Y todos, desde nuestro lugar, desde nuestra lógica, tenemos que trabajar. Pero déjenme también poner algunos pequeños ejemplos. Las pasantías, la educación dual es muy importante, son modelos que están probados y que no necesito explicarlos, seguramente ustedes los conocen bien. Esta necesidad de que los jóvenes, las jóvenes, desde la educación media superior, vayan conociendo, digamos, un poco hacia dónde van, hablando de sector laboral, pero también de sector académico, porque también tenemos que fomentar vocaciones científicas, desde la escuela nos toca. Entonces, toda esta, digamos, gran abanico de posibilidades que tienen nuestros alumnos, lo tienen que ir vivenciando, lo tienen que ir tocando, y la parte del tema laboral, pues evidentemente habrá que trabajarlo con la industria, con las empresas. En particular para la educación superior viene lo mismo. A nosotros, y particularmente en la educación media superior, nos está pasando un fenómeno terrible que presiona mucho para que nuestros alumnos dejen la escuela. No están viendo nuestros alumnos con mucha claridad el valor social, lo que significa este vehículo de movilidad social, pues todavía tan potente que significa la escuela. No hay ciertos incentivos que le ayuden a pensar que ir a la escuela, ir al bachillerato y luego ir a la universidad les puede, digamos, abrir otras oportunidades. Bueno, creo que ahí hay un ámbito que no hemos tocado tanto con la industria, que es que nos tienen que ayudar a alinear ciertos incentivos para que la gente se quede en la escuela. Estamos dejando de hablar de deserción, porque deserción significa que alguien decide desertar y no necesariamente es una decisión que toman los jóvenes. Se desafilian del sistema, ¿no? Porque implican muchas cosas, hay muchas cosas alrededor. Y entonces tenemos que trabajar todos, hago énfasis en esto, porque los jóvenes vayan a la escuela en tiempo y forma, que haya oportunidades para todos, para que estén en la escuela y que haya estos incentivos necesarios para que los jóvenes logren comprender que la escuela sí les puede cambiar, sí les puede abrir oportunidades, sí les puede dar mejores satisfacciones en la vida. Cuando me invitan a hablar con jóvenes que están concluyendo el bachillerato, para los que somos de la Ciudad de México, aquí hay una taquería, yo soy
Yo en mis tarjetas de presentación cuando usaba ponía director general del bachillerato y por atrás taquero profesional, porque me encantan los tacos. Y hay una taquería fantástica que es gigantesca, que es el Gran Abanico. Quien no haya ido, se la súper recomiendo, súper recomiendo. Ahí hay miles de personas comiendo tacos. Y yo les pongo ese escenario y les digo, bueno, la probabilidad de tener un negocio como estos es mucho más baja que ser un ingeniero exitoso, que ser un abogado exitoso, que ser un biólogo que está... O sea, las probabilidades son infinitamente menores de ser un taquero exitoso a ser un profesionista exitoso. Entonces, por ahí los invito a que continúen con sus procesos formativos. Pero regresando a la idea, y no los quiero, ya está llegando la hora de comer y se nos pueden antojar los tacos. Regresando a la idea, necesitamos trabajar todos juntos para que la educación pública recupere esta esencia fundamental de ser el gran vehículo de movilidad social para nuestras jóvenes, para nuestros jóvenes. Necesitamos de la industria, necesitamos de los sectores que todos tenemos que aportar para el tema de la educación. Ahí me quedo. Muchas gracias, Vladimir, de un taquero a otro, ¿eh? Y justo en ese contexto de un taquero a otro, que nos recuerda que se empieza a acercar la hora de comer y que ya llevamos aquí mucho tiempo, hemos recibido muchísimas preguntas a través del código del público. Muchísimas gracias a todos. Desafortunadamente, el tiempo no nos va a permitir entrarle como queremos. Esa es la mala noticia, pero ahí les va la buena noticia. La buena noticia es que este compromiso de la SEP, pero también el compromiso de todas las instituciones asociadas y de todos los que estamos aquí, es que esto no sea el fin, sino el comienzo, que esto abra un diálogo permanente, justamente para que todos hagamos frente a estos retos juntos, compartamos mejores prácticas, sigamos ahondando, sigamos alineando incentivos, como bien lo dice Vladimir, y que sigamos trabajando juntos. Entonces, si mandaron una pregunta, se los agradecemos mucho. No se queden frustrados si no van a tener respuesta ahorita. Piensen esto como el inicio de una conversación que a través del observatorio, el apoyo de la SEP, el apoyo de todos los que somos parte de esta gran alianza para echar estos temas para adelante, vamos a continuar. Y en ese contexto sí me gustaría cerrar con una pregunta nada más de cierre, una reflexión rápida para nuestros panelistas y una reflexión que se vuelve importante precisamente en el contexto de dar continuidad a los trabajos. Si ustedes tuvieran que pensar rápidamente en un próximo paso que urge para darle continuidad a esto que estamos iniciando hoy, ¿qué sería ese próximo paso? ¿Qué tendríamos que hacer en el observatorio, en este grupo que se está armando para darle continuidad a esto? Pues justamente eso, la articulación efectiva, ¿no? Las ganas las tenemos todos, creo que estamos convencidos, ¿no?, de la iniciativa, pero lo más importante es nutrir con nuestros propios datos y desde nuestras propias trincheras estas plataformas, ¿no?, sea el observatorio, los distintos laboratorios de los cuales nos hicieron conocimiento hace rato en las presentaciones. Entonces es articular de manera efectiva, tener ese mapeo de qué aportes, qué esfuerzos están, pues un catálogo, ¿no? A lo mejor tener este catálogo de esfuerzos y pues hacer ese match, ¿no? Desde el gobierno con las políticas públicas, ¿no? Yo diría que incluso, pues, de los esfuerzos que ya están implementados y esos resultados, pues, a lo mejor hacer la curación, procesamiento de datos para la toma de decisiones, sea desde la perspectiva del gobierno para reorientar, evaluar, implementar las políticas públicas, sea desde, no sé, la iniciativa privada para ver cómo tienen que enfatizar o reorientar los esfuerzos, los productos propiamente que se están desarrollando. Entonces vienen los trabajos de construcción, iteración, ¿no? Implementación, iteración y pues cada quien desde su trinchera. Entonces yo creo que es la articulación el eje rector. Hay muchas iniciativas, creo que hay muchísimas cosas que se han conversado, pero necesitamos articularlas y subirnos con nuestra propia información, necesidades y potencialidades. Muchísimas gracias, Cecilia. Héctor, ¿qué ves? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendríamos que hacer todos los que estamos aquí? El diagnóstico para mí es algo fundamental y el observatorio tiene muy claro y de hecho me encantaron todos los elementos que propone,
Entonces, participemos entusiastamente en ese diagnóstico, porque teniendo una claridad de dónde estamos parados, podremos avanzar. Entonces, esa sería mi primera invitación. Y la segunda es que una vez que tengamos el diagnóstico, pues articulemos a partir de ahí, ¿no? Si hay necesidades claras, busquemos las iniciativas, algunas, y regreso al tema de TechGPT, lo que estamos haciendo es ofrecer una plataforma en código abierto que sabemos que puede tener mucho potencial, pero nosotros estamos aprendiendo de cómo otros lo van a usar. Entonces, los casos de uso es otra herramienta que tenemos para decir, esto es escalable y útil para alguien más. Y nosotros también podemos de ahí retroalimentarnos y poder seguir participando y hacer desarrollos colaborativos. Entonces, creo que por ahí puede ser un buen elemento para comenzar. Buenísimo. Muchas gracias, Héctor. Creo que Miriam. sería importante seguir trabajando juntos, no solamente como miembros de instituciones públicas, privadas, entre otras, sino que también trabajar juntos como sociedad. Creo que ese es un factor muy importante, que entendamos nuestro papel y nuestra labor como miembros de la sociedad en la que nos desarrollamos y seguir impulsando iniciativas como estas que ayudan a la democratización del conocimiento y el acceso a las herramientas tecnológicas, que a veces puede ser complejo y no todos los estudiantes pueden tener acceso a este tipo de información. Nosotros el día de hoy estamos en este foro donde podemos enterarnos de qué está sucediendo, cómo está sucediendo y qué se está haciendo, pero hay otras partes donde no se tiene este tipo de accesos o no se puede llegar a tener este tipo de conversaciones. Ahí es donde también reitero, ¿qué podemos nosotros hacer desde nuestra parte individual hasta nuestra parte institucional para seguir haciendo crecer este tipo de iniciativas? Vladimir. Pues siguientes pasos, creo que para nosotros en la Secretaría de Educación Pública está muy claro que vamos a modificar marcos curriculares sin lugar a dudas, y quizá el siguiente gran paso es que tenemos, y lo decían, tenemos que democratizar, tenemos que hacer partícipes de este gran movimiento a todos nuestros profesores, a todas nuestras comunidades educativas. O sea, el gran reto en este caso es llevarlo hasta allá, a lo más lejos, a lo más lejos, a lo más lejano. Aquí estamos en estas estupendas instalaciones, súper cómodos, a ratos con frío y a ratos no, pero el asunto es que tenemos que hacer que esto de la inteligencia, este movimiento que implica la inteligencia artificial, esta gran posibilidad, llegue a todos lados y hagamos partícipes a todos los profesores e, insisto, a todas las comunidades educativas. Eso nos va a poner en una ruta seguramente de éxito. Muchísimas gracias a todos. Si me ayudan, por favor, a darle un agradecimiento, un reconocimiento y un gran aplauso a nuestros panelistas. Y también un gran aplauso a todos ustedes. Sigue otro panel aquí, sigue el panel sobre inteligencia, sobre experiencias de las instituciones educativas en el uso de la inteligencia artificial. Es un muy buen panel, les rogamos unos minutos y habrá otro panel también en el otro espacio para los que les interese, y seguimos y nos volvemos a ver en un ratito de nuevo para las conclusiones. Muchas gracias a todos.